Buenas tardes, acá vamos a ver estadística. Tenemos un ejercicio donde hay que calcular la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Y luego en la tercera columna el porcentaje. El ejercicio es completar la tabla de opiniones de una película. Tenemos una opinión de pésima, luego mala, regular, buena, muy buena, excelente y el total de opiniones. Tenemos el primer paso, que la frecuencia absoluta es, con respecto a pésima la película, es de 2. Primer paso, que hay que saber que la frecuencia absoluta es igual al número de veces que se repite en el caso de pésima, que la frecuencia es 2, la opinión que son 2 que han dicho que es pésima. Y hay que calcular la frecuencia relativa y el porcentaje. En el caso de la fórmula de frecuencia relativa, es de la frecuencia de absoluta dividido el número total de personas o de opiniones. Y acá sabemos que el total es 50. Por lo tanto, ¿cómo vamos a calcular la frecuencia relativa? Es hacer la división de 2 dividido el total y salió 0,04. Ahora, para calcular el porcentaje hay que saber el total de personas o de opiniones, que es el 100%, y la frecuencia absoluta, ¿no es cierto? Y vamos a calcular el porcentaje. Por lo tanto, es lo que quiero que recurramos a cálculos auxiliares. Primer paso, lo vuelvo a repetir, la frecuencia relativa va a ser la frecuencia absoluta dividido el total de opiniones, que sería 2 dividido en 50 es 0,04, que ya lo hemos puesto. Y para el porcentaje, 50 es el total de las opiniones, es el 100%. Dos personas u opiniones, hay que averiguar la X, cuánto sería el porcentaje. Es 2 por 100 dividido en 50 y salió un 4%. Es el primer paso para calcular de las opiniones pésimas. Luego hemos calculado el segundo paso, que solamente sabíamos la frecuencia relativa. Sabíamos que era un total de 0,08. Hay que calcular la frecuencia absoluta y luego el porcentaje. Por lo tanto, en cálculos auxiliares lo tenemos acá. Frecuencia absoluta dividido el número total, vamos a calcular la frecuencia relativa. Sabíamos que la frecuencia relativa es 0,08, como habían dicho acá. Y el número total es 50. Pasamos esto al otro miembro, que va a pasar multiplicando, y multiplicando 0,8, que es la frecuencia relativa, por 50, que es el total, salió un 4. Es decir, la frecuencia absoluta es 4. Por eso que está puesto de esta manera. 4 de opiniones que era mala, la frecuencia relativa es 0,08 y hay que calcular el porcentaje. Por lo tanto, ¿cómo vamos a recurrir el porcentaje? La regla de 3 simple. 50 es el 100%, ya ahí vamos a poner el 4, que es la frecuencia absoluta, como lo hemos calculado acá. 4 por 100 dividido en 50 sale el 8%. Ahora, ¿cuánto vamos a calcular el tercer paso? Es sabiendo el 40% que hay que calcular la frecuencia relativa y la frecuencia absoluta. Por eso está hecho en cálculo.
Vamos a decir que el 50 de opiniones es el 100%. El 40%, ve que lo sabíamos acá, el 40 hay que calcular cuánto sería de frecuencia absoluta o de opiniones. Se multiplica 40 por 50 dividido en 100. 40 por 50 dividido en 100 salió de 20 personas que eran de la frecuencia absoluta. Por lo tanto, ya hemos calculado que el 20 de frecuencia absoluta y el porcentaje era 40. ¿Cómo vamos a calcular la frecuencia relativa? Es la frecuencia absoluta dividido el total y salió un 0,4 que sería la frecuencia relativa. Por eso que acá lo he puesto que era frecuencia absoluta 20 y la frecuencia relativa era 0,4 y el 40% era el dato. Lo estuve explicando en este video en el caso de hacer este cuadro teniendo frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y el porcentaje. Ahí quiero que después ustedes completen el cuadro para poder calcular en el caso de estadística. Pero un detalle al final. Si uno después de haber averiguado todos estos datos, tenemos que sumar la frecuencia absoluta y nos tiene que dar de 50 opiniones. En el caso de la frecuencia relativa, luego de averiguar todo, tenemos que sumar y nos tiene que dar algo entero, 1. Y en el caso del porcentaje, porque el máximo de porcentaje es 100. Al sumar todo esto nos tiene que dar el 100%. Bueno, espero que hayan aprendido. Frecuencia absoluta es el total de veces que se repite de opiniones. La frecuencia relativa es dividir cada frecuencia por el número total de opiniones. Y el porcentaje siempre interviene. El total de opiniones es el 100%. Si tenemos que averiguar de 2 opiniones, se va a tener que multiplicar 2 por 100 dividido en 50 y ahí va a dar el porcentaje. Bueno, espero que hayan entendido este estilo de problemas. Hasta luego.